Dice, un tren eléctrico da vueltas por una pista circular de 50 centímetros de radio con una velocidad constante de 10 centímetros sobre segundo. Calcula la velocidad angular. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio. Un tren eléctrico da vueltas por una pista circular. Lo primero que debemos hacer, como ustedes ya deben saber, es, pues, hacer un dibujo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Hacer un dibujo de nuestro ejercicio, lo que nos está pidiendo hacer, qué datos tenemos para poder escoger la fórmula que vamos a utilizar. En este caso, pues lo primero que debemos hacer es identificar dónde está el movimiento circular, ¿no? Dónde está esa dinámica rotacional. Obviamente que pues por el tipo de ejercicio lo vamos a ver inmediatamente. Se trata de un tren, vamos a dibujar aquí un tren, donde están las ventanitas. Un tren. Acá está un tren eléctrico da vueltas por una pista circular de 50 centímetros de radio. Recuerden que el radio es la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de nuestra circunferencia. Y aquí tiene 50 centímetros. ¿Vale? Otra cosa que es muy importante, aunque la medida que nos da es en centímetros, generalmente también eh, podríamos usar metros, ¿sí? Podríamos usar metros. Aquí en este caso no hay tanto conflicto en que usemos centímetros o metros, ¿sí? No hay tanto conflicto porque en realidad nos vamos a basar más como en tipo coeficientes. Lo que sí va a importar es que las unidades que estemos utilizando sean las mismas. Por ejemplo, si la pista circular me la da en centímetros, la velocidad también me lo debe dar en centímetros. Si alguno de estos dos estuviera en metros, tendríamos que hacer la conversión. No podemos trabajar con unidades diferentes. Si los 50, bueno, si la pista estuviera en metros, la tendríamos que convertir a centímetros, ¿sí? O si la velocidad estuviera en metros, pues esta velocidad la tendríamos que convertir a centímetros. Entonces, lo importante aquí es que tengamos la misma unidad. Bueno, no la misma unidad, sí, la misma unidad. Vamos a dejarlo así. Oye, tenemos esto, la pista circular, tenemos el, el radio y tenemos una velocidad constante de 10 centímetros, ¿sí? Una velocidad constante de 10 centímetros sobre segundo. Esa velocidad, ¿sí? Esa velocidad es una velocidad tangencial, ¿sí? Es una velocidad tangencial. La vamos a identificar, como veíamos en las diapositivas anteriores, con la letra B. Una velocidad, bueno, aquí la conocemos como velocidad tangencial, pero pues es una velocidad pues normal, ¿no? La que conocemos comúnmente. ¿Por qué velocidad tangencial? Recuerden, porque esa velocidad es la que estaría impulsando en cierto momento que, por ejemplo, que el trencito se descarrilara, pues esa velocidad tangencial pues sería la velocidad con la que saldría expulsado del movimiento circular. Pero pues ese es el dato que tenemos. ¿Qué otro dato tenemos? El radio, ¿no? Es igual. El radio son 50 centímetros. Son los dos datos que tenemos. Voy a poner por aquí. Bien, ¿qué es lo que nos pide que calculemos? La velocidad angular, ¿vale? La velocidad angular. ¿Qué es o cuál es la velocidad angular? Regresamos a las diapositivas. La rapidez angular o velocidad angular es esta, la que está marcada con W, ¿sí? W. Y es ángulo entre tiempo, ¿sí? O también tenemos esta fórmula donde ya tenemos la velocidad tangencial, B, pero en función de la velocidad angular y del radio. Cualquiera de estas dos fórmulas son las que vamos a utilizar y ahorita vamos a ver cuál. Voy a
a colocar la primera fórmula, la voy a poner por aquí. Velocidad angular es igual a desplazamiento sobre tiempo. Pero, ¿tengo desplazamiento? Pues no. ¿Tengo tiempo? Pues tampoco, ¿sí? No tengo ninguno de esos dos datos. Entonces, como no podemos utilizar la primera fórmula, vamos por la segunda. La segunda fórmula es velocidad tangencial o velocidad normal, para no decir todo el nombre. Velocidad es igual a velocidad angular por radio, ¿sí? Velocidad es igual a velocidad angular por radio. Esa es la segunda fórmula. De estos tres datos que están aquí, ¿cuáles tenemos? Tenemos velocidad, ¿sí? Son 10 centímetros sobre segundo. Tenemos el radio, ¿sí? Y lo que no tenemos es velocidad angular, pero que precisamente es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, de esa forma, analizando nuestras fórmulas que estamos teniendo acá, es como vamos a ir escogiendo qué fórmula vamos a estar utilizando, ¿vale? Entonces, ya vimos que vamos a que vamos a utilizar la segunda, voy a quitar la primera, vamos a trabajar directamente con la segunda fórmula. Aquí está. Ahora, para poder trabajar con esta segunda fórmula, tenemos que hacer un proceso de despeje, ¿sí? Debemos hacer un proceso de despeje, porque aquí esta fórmula se usa para encontrar velocidad y nosotros necesitamos velocidad angular. Entonces, si queremos despejar W, que es velocidad angular, el radio que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado, dividiendo, ¿vale? Entonces, es un despeje sencillo, como ustedes pueden ver, pero pues es necesario hacerlo porque si no hacemos eso, pues no podríamos hacer nada de este procedimiento, de este ejercicio. Entonces, despejamos y velocidad angular es igual a velocidad tangencial entre radio. Ambos valores los tenemos, ¿sí? Ambos valores los tenemos, así que solamente vamos a sustituir. Y que sustituimos. Ahí está. Velocidad son 10 centímetros sobre segundo. Radio, 50 centímetros. Velocidad, 10 centímetros. Radio, 50 centímetros. Hacemos la división. Todavía no he instalado mi calculadora aquí en la computadora otra vez. Pero pues 10 entre 50 es 0.2. 0.2. ¿En qué unidades lo vamos a tener? Lo vamos a tener en radianes sobre segundo, ¿sí? En radianes sobre segundo. Esa va a ser la unidad, ¿sí? A pesar de que tenemos centímetro, pues esos centímetros se van a cancelar. Este y este se va a eliminar. Nos va a quedar segundos, pero no es 0.2 segundos, sino 0.2 radianes sobre segundo. Entonces, eso sí quiero que lo tengan en cuenta. Las unidades de la velocidad angular, que es W, son radianes sobre segundo, ¿vale? Entonces, esa ya es una respuesta correcta, ¿sí? Esta ya es una respuesta correcta, pero pues igual se puede simplificar si así lo quisiéramos. Bueno, no simplificar, podríamos convertirlo en otras unidades, porque recuerden, hay hay dos unidades o dos sistemas para medir ángulos, ¿sí? Uno de ellos pues, es radianes y el otro son grados. Podemos convertir estos radianes, bueno, o estos 0.2 radianes sobre segundo, lo podemos convertir a grados sobre segundo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que estamos teniendo ahorita? Si quisiéramos analizar el ejercicio, tenemos nuestro ferrocarril, bueno, nuestra circunferencia. Esos 0.2 radianes son aproximadamente algo así.
algo así, esto. Es decir, que nuestro ferrocarril avanza este cachito de abertura, en un segundo, ¿sí? En un segundo. 0.2 radianes, ¿sale? Pero, les digo, si quisiéramos saber esto en su equivalente en grados, ¿cuánto es? Pues tendríamos que hacer una conversión. Algo que les expliqué el día de ayer, pero que pues ya debemos saber, ¿sí? Vamos a usar la equivalencia de que 180 grados es pi radianes, ¿sí? Si recuerdan, ayer lo vimos, 180 grados es igual a pi radianes. Y vamos a utilizar el método de la física para convertir unidades, ¿sí? Por si no lo recuerdan, vamos a darle un breve recordatorio a cómo es el método. Vamos a convertir 0.2 radianes sobre segundo. ¿A qué unidades las queremos convertir? Pues las queremos convertir a grados sobre segundos, ¿sí? Por lo tanto, pues vamos a usar esta equivalencia. Por lo tanto, esta equivalencia la vamos a acomodar en un paréntesis, ¿sí? De tal forma que la unidad que queremos cancelar, pues se elimine. Tenemos radianes arriba, pondríamos radianes abajo, para que este y este se cancelen, ¿vale? Y nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está. 0.2 radianes sobre segundo por 180 grados sobre pi radianes. Radianes y radianes se cancelan, se eliminan, para que nos quede nada más grados sobre segundo, ¿sí? Bueno, en realidad tendríamos que escribir la palabra grados, pero pues puse el símbolo nada más para ahorrar un poquito la escritura. Grados sobre segundo. Pero ¿cuántos tendríamos que hacer la operación? 0.2 por 180, ahí en su calculadora se lo pueden hacer. 0.2 por 180 entre pi, o sea, entre 3.1416. Y nos da 11.45, al menos es lo que me da mi calculadora. Repito, pues todavía no tengo instalada la calculadora aquí otra vez. Entonces, ahora sí que van a tener que ir siguiéndome con su calculadora o confiando en mis resultados. Porque si no, ¿Cómo, no voy a cómo entender. dijo, profe? Mande. No entendí muy bien. Cero, ¿cómo dijo? 0.2 por Ajá, 180 entre pi. ajá. ¿Y cuánto es pin? 3.1416. 3.1416 es pin. 3.1416, sí. 3.1416 es pin. Ok. Entonces, esta forma de conversión ya la vimos en física 1, pero pues si no la recuerda, pues te vamos a ir retomándola. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este sistema de conversión? Consiste en, primero, pues tener una equivalencia, ¿sí? Tener una equivalencia. En este caso, nuestra equivalencia pues es esta. 180 grados es igual a pi radianes. Esta equivalencia la vamos a acomodar en una fracción, ¿sí? Por así decirlo. La vamos a acomodar en una fracción que se va a llamar factor de conversión, que es esto de acá, ¿sí? Si se dan cuenta, el 180 es el que está arriba y pi radianes es el que está abajo, porque esta equivalencia es la que se acomoda aquí. El detalle está en encontrar o en acomodarlo bien, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber o cuál es el criterio que debemos tener para acomodarlo? Debemos jugar, por así decirlo, con las unidades. Por ejemplo, aquí en este caso, 0.2 radianes sobre segundo, radianes está arriba, ¿sí? Por eso, en el factor de conversión, radianes lo pongo abajo. ¿Por qué? Porque recuerden que toda cantidad dividida entre sí misma da 1. Eso quiere decir que al dividir radian
entre radian se cancelan, ¿sí? Se eliminan. Y al eliminarse radianes y radianes, ¿qué nos quedan? Grados y segundos, que es lo que estábamos buscando. Entonces, ese es el detalle con la conversión por este método que es el factor de conversión, ¿sí? Ya lo de el procedimiento, pues siempre es como cualquier entero por fracción, el entero por el de arriba, entre el de abajo. 0.2 por 180 entre pi, 11.45 grados sobre segundo. Esa es la velocidad angular. Y repito, ¿qué nos está diciendo eso? Bueno, pues aquí tenemos nuestro tren, inició aquí, y en un segundo avanzó este cachito. En un segundo pasó de estar aquí hasta acá. Porque estos son, o aproximadamente traté de dibujar, 11.45 grados. Y ya con esto, igual podríamos sacar en cuánto tiempo le daría la vuelta completa, ¿sí? Ahí podríamos encontrarlo también. ¿Cómo lo encontraríamos? Bueno, pues si 11.45 grados los hizo en un segundo, ¿cuánto tiene la vuelta completa? 360. Haríamos una regla de 3 y listo, ¿sí? Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. De hecho, creo que es el siguiente problema que nos pide. No, no es el siguiente problema. Pero pues, en dado caso de que nos lo pidiera, esa sería la forma, ¿no? Si ya sabemos que nuestro tren avanza 11.45 grados por cada segundo, bueno, pues ¿cuánto tiempo se tardaría en los 360 grados? Hacemos una regla de 3 y listo. Pero eso no nos lo está pidiendo ahora. Ya estamos con el segundo inciso, el inciso B, pero sigue siendo el mismo problema. Un tren eléctrico da vueltas por una pista circular de 50 centímetros de radio con una velocidad constante de 10 centímetros sobre segundo. Calcula la aceleración radial, ¿sí? La ventaja de aquí es que pues ya tenemos un dato, ¿no? Ya tenemos la velocidad angular. Si quieren, bueno, voy a escribir aquí el dato que ya tenemos. Aquí lo voy a poner. Velocidad angular es el dato que ya acabamos de encontrar en el inciso A. Aquí lo puse como radianes, pero pues también encontramos en el inciso A, encontramos la velocidad angular en grados sobre segundo, ¿no? Aquí está. Y aquí lo voy a poner. Ambos. Por si lo llegáramos a necesitar para este inciso B. Nada más. Ahí va a estar. Bien. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Aceleración radial, ¿sí? Aceleración radial. ¿Qué es la aceleración radial? La aceleración radial, bueno, no lo conocimos con ese nombre como tal, pero pues es esta aceleración, ¿sí? ¿Por qué se llama aceleración radial? Porque está en función del radio. Aquí está. Este es el radio y velocidad tangencial o velocidad normal, como podríamos conocerlo, al cuadrado. Es una simple formulita, ¿sí? Una vez que ya tengamos la velocidad y una vez que ya tengamos el radio, pues simplemente aplicamos esta fórmula y listo. Tan, 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 tan. Muy bien, vamos con la aplicación de la fórmula entonces. Aquí voy a copiar la fórmula y tenemos entonces que aceleración es igual a velocidad al cuadrado entre radio, ¿sí? Velocidad al cuadrado entre radio. ¿Pero qué velocidad es? No es la velocidad angular, que es la que encontramos en el ejercicio anterior. Es la velocidad original que nos da el ejercicio, ¿sí? Que son
10 centímetros sobre segundo. Y el radio, que son 50 centímetros. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. Sustituimos y el resultado, no el resultado, pero el proceso de sustitución nos da esto. Los 10 centímetros sobre segundo, que es la velocidad, elevado al cuadrado, sobre 50. Ahí está. Esos 10 centímetros sobre segundo lo vamos a elevar al cuadrado y después lo vamos a dividir entre 50. Aquí una vez más les repito, no hay tanto inconveniente en que si está en centímetros, si está en metros, en kilómetros, no hay tanto problema con eso, ¿sí? Lo que sí es importante es que sea la misma unidad, ¿sí? No que uno esté en centímetros y el otro esté en metros, ¿no? Ambos deben estar en centímetros, o ambos deben estar en metros, o ambos deben estar en kilómetros, pero debe conservarse la, em, la unidad, ¿sale? Muy bien, a ver, vamos a realizar los procedimientos, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es elevar al cuadrado. 10 por 10. 10 por 10 pues son 100. 100 centímetros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Está? 100 sobre 50. Y por último, pues vamos a dividir, ¿no? 100 sobre 50. Calculadora por ahí. No tengo calculadora aquí en la computadora. Es 2. ¿Ah? ¿Los qué? 2 centímetros sobre segundo al cuadrado. Centímetros sobre segundo al cuadrado. Frecuencia, ¿vale? Entonces, es el mismo problema. Seguimos con el problema del tren eléctrico, pero ahora para el inciso C vamos a encontrar periodo y frecuencia. Periodo y frecuencia, pues realmente solamente es seguir las dos fórmulas que tenemos, ¿sí? Periodo y frecuencia tiene que ver con el número de vueltas y el tiempo en el que da esas vueltas. Por ejemplo, la primera es periodo. Periodo es tiempo entre número de vueltas, ¿sí? Tiempo entre número de vueltas. Y frecuencia es al revés, ¿sí? Frecuencia es al revés, es su inverso. Frecuencia es número de vueltas entre tiempo, ¿sí? Número de vueltas entre tiempo. Es decir, periodo es el tiempo que se tarda, en este caso el tren, el tiempo que se va a tardar nuestro tren, ¿sí? En dar una vuelta, prácticamente. Esto es lo que va a obtener el periodo. El tiempo que se va a tardar nuestro tren en dar una vuelta. Y la frecuencia es un poquito diferente. Es las vueltas que da en un segundo o en un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Que generalmente pues es en un segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Las vueltas que da en un segundo, ¿sale? Son dos conceptos, aunque parecidos, a veces llegan a confundir, pero son algo diferentes. Bueno, nos queda menos de un minuto. Ahorita que nos reconectemos, continuamos con este inciso y pues entraríamos a otro problema. Ya cuando tenga la grabación voy a tratar de pegarla en un solo video, a ver para que no se
Corte, aunque pues realmente no iniciamos nada, ¿no? Más que la explicación de qué era periodo y de qué es frecuencia, ¿no? Pero pues eso lo vimos el día de ayer. Repito, periodo, tiempo sobre el número de vueltas, frecuencia, número de vueltas sobre tiempo. Y aunque pareciera que no tenemos ninguno de esos datos, en realidad sí los tenemos, pero no como tal. Nuestro tren da tantas vueltas en un determinado tiempo. No lo tenemos así, pero tenemos nuestra velocidad angular. Si ustedes recuerdan, es lo que les estaba mencionando cuando terminamos el ejercicio de velocidad angular. Nuestro tren tiene una velocidad angular de 11.45 grados por segundo. 11.45 grados por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Y les explicaba, y lo vuelvo a dibujar. Quiere decir, aquí está la trayectoria de nuestro tren. Aquí es donde inició. Y después de un segundo, esto es lo que va a avanzar. Inició aquí y ahora está, agarré el color blanco. Y ahora está aquí. Esto es lo que avanzó. Aproximadamente, no está muy bien dibujado tal vez, pero aproximadamente esto, 11.45 grados. En un segundo, ¿sí? Esto es lo que avanza en un segundo. Eso quiere decir que si quisiéramos saber cuánto tiempo se da o cuánto tiempo tarda en dar la vuelta completa, que es específicamente el periodo, el tiempo y el número de vueltas, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, pues tendríamos que buscar cuántas veces cabe este pedacito en la circunferencia, en el círculo, ¿sí? Porque cada pedacito corresponde a la parte que avanzó cada segundo. Podríamos hacerlo gráficamente, a sacar nuestro transportador y todo eso, pero pues la manera más fácil es a través de una regla de 3, porque nosotros ya sabemos entonces que nuestro tren avanza 11.45 grados por cada segundo, ¿no? 11.45 grados por cada segundo. Si nuestra intención es saber en cuánto tiempo da una vuelta completa, pues necesitamos hacer una regla de 3 con los grados que equivalen a una vuelta completa, ¿sí? El día de ayer vimos, y desde que llevábamos matemáticas 2, que una vuelta completa tiene 360 grados. ¿Sí? Ahí está. Y aquí vamos a tener nuestra incógnita. Entonces, aquí está nuestra regla de 3. Yo ya sé que 11.45 grados los avanzo en un segundo. Los 360 grados, ¿en cuánto tiempo los voy a avanzar? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo los voy a recorrer? Hacemos nuestra regla de 3, multiplicamos de forma cruzada y dividimos entre el elemento que nos queda ahí restante. Entonces, multiplicamos 360 por 1. 360 por 1, pues es 360. Y dividimos entre 11.45. Y si lo hicieron conmigo, el resultado es 31.44. ¿Sí? Entonces, ustedes ya deben recordar cómo se hace una regla de 3. Multiplico de forma cruzada y después divido entre el elemento que queda solo. ¿Sabe? Entonces, 360 por 1, pues es 360. Entre 11.45, 31.44. 31.44 segundos. Ahí está. Entre es dividido, ¿no? Sí, dividido. 31.44 segundos. Entonces, ya tenemos, ahora sí que el tiempo, ¿para cuántas vueltas? Pues para una. ¿Sí?
Porque recuerden que 360 grados pues es la circunferencia completa, o sea, una vuelta. Entonces, una vuelta, 31.44 segundos. Y ya pues prácticamente pues tenemos la información suficiente para ambas fórmulas, ¿sí? Para ambas fórmulas solo necesitamos tiempo y número de vueltas, y pues ya tenemos los dos datos. Ya tenemos tiempo, 31.44 segundos, y cuántas vueltas son. Una. ¿Sí? Ahí está. Comenzamos sustituyendo. Vamos a sustituir. Copiar eso. Voy por un poquito de agua. Realmente, pues, lo único que nos queda por hacer es sustituir esto que ya acabamos de encontrar en ambas fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, para la primera tenemos periodo, que es representado con la letra T, tiempo entre número de vueltas, ¿sí? El resultado que acabamos de obtener ahorita es que nuestro tren da una vuelta en 31.44 segundos. Entonces, pues lo sustituimos así, directo. Tiempo, 31.44 segundos. ¿Cuántas vueltas da en ese tiempo? Una. ¿Sí? Ahí está. Voy a quitar el dato de la velocidad angular. Ya lo tenemos en el otro diapositiva. Entonces, para que nos dé chance acá. Entonces, tiempo, 31.44 segundos. ¿Cuántas vueltas dio en ese tiempo? Pues una. ¿Sí? Hacemos la división y pues como se está dividiendo entre uno, pues no afecta pues, prácticamente nada. El resultado es directamente 31.44. ¿Ya? 31.44 segundos. Y para el otro, exactamente lo mismo, igual, como ya tenemos el dato de que nuestro ferrocarril, aquí está, una vuelta, 31.44 segundos, pues directamente igual, sustituimos eso, pero a la inversa, ¿sí? A la inversa, porque recuerden que es inverso. Entonces, si el primero fue tiempo sobre el número de vueltas, frecuencia va a ser al revés. Número de vueltas sobre tiempo. ¿Cuántas vueltas tenemos en nuestra equivalencia? Una. ¿Cuánto tiempo da esa vuelta? En 31.44 segundos. Hacemos la división. Ustedes pueden hacer en su calculadora. 1 entre 31. 0.031. Y más dígitos, hay más dígitos, pero pues vamos a quedarnos nada más con esos tres. 0.031. Ahí está. Esas son vueltas. Y listo. Realmente el concepto de periodo y frecuencia pues nos ayuda a entender algunas cosas, pero pues son más fáciles de encontrar, ¿no? Tenemos periodo, 31.44 segundos es lo que tarda nuestro tren en dar una vuelta. Y frecuencia, tenemos que nuestro tren da 0.031 vueltas por cada segundo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Estos dos conceptos importantes. Bien, seguimos con el mismo problema del tren. ¿Sí? Vamos ahora por el último, creo que es el último inciso. ¿Sí? Es el último inciso. El inciso D. ¿Saben? No terminan de copiar eso.
Inciso D, mismo problema del tren eléctrico. Dice, un tren eléctrico da vueltas por una pista circular de 50 centímetros de radio, por una velocidad constante de 10 centímetros sobre segundo. Además de todo lo que ya hemos calculado en los incisos anteriores, el inciso D nos pide calcular el número de vueltas que da en 10 segundos, ¿sí? El número de vueltas que da en 10 segundos. Bueno, este inciso es igual de fácil que el anterior. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra equivalencia que obtuvimos cuando empezamos a buscar periodo y frecuencia, ¿sí? Del inciso anterior. ¿Qué equivalencia? Pues que una vuelta, nuestro ferrocarril, bueno, nuestro tren, no ferrocarril, nuestro tren, una vuelta la da en 31.44 segundos, ¿sí? Una vuelta. Y por lo tanto, pues podemos resolver esto por una simple regla de 3. Si yo ya sé que una vuelta el tren la da en 31.44 segundos, bueno, ¿cuántas vueltas va a dar nuestro tren en 10 segundos? ¿Sí? Hacemos una regla de 3. Multiplicamos de forma cruzada y dividimos entre el dato o el valor que queda solo. Ahí está. Entonces, vamos a multiplicar 1 por 10 y el resultado de esa multiplicación la vamos a dividir entre 31.44. Vamos a ver, 1 por 10, pues son 10, ahí no hay ningún problema. Y 10 entre 31.44 nos da como resultado 0.3180, ¿no? Pero vamos a dejarlo en 0.31. 0.31, por lo tanto, ahí está. 10 por 1 entre 31.44 nos da como resultado 0.31 vueltas. Entonces la respuesta, en 10 segundos, nuestro tren habrá dado 0.31 vueltas, a casi un tercio de vuelta. Un tercio de la vuelta, aquí está la trayectoria. Y en esos 10 segundos, nuestro tren habrá dado aproximadamente esto. Está dividido entre 3 pedazos. ¿Está? Entonces, en 10 segundos avanzó esto de acá. 0.31 vueltas. Si quisiéramos saber el desplazamiento angular, también lo podríamos saber, pero pues ya es otra cosa igual, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo podríamos hacerlo? Igual por una regla de 3, ¿sí? Una vuelta, por ejemplo, pues son 360 grados, 0.31 vueltas. ¿Cuántos grados son? La gran mayoría de esos tipos de ejercicios se resuelven con regla de 3, ¿sí? Porque son relaciones nada más. Entonces, aquí está la respuesta, y si quisiéramos saber el desplazamiento, pues podríamos hacer otra regla de 3, ¿no? Pero para este ejercicio, pues ya es todo lo que nos pide. Vamos a entrar a otra. A ver, cuando terminen de copiar eso, si están copiando. ¿Cuál es la velocidad angular de un punto dotado de movimiento circular uniforme si su periodo es de 1,4 segundos? ¿Y cuál es la velocidad tangencial si el radio es de 80 centímetros? ¿Sí? Bien, entonces, lo que nos pide el ejercicio es velocidad angular, es decir,
la velocidad que representamos con la letra W, ¿sí? Cuya fórmula principal, por así decirlo, cuya fórmula principal es desplazamiento entre tiempo, ¿sí? Es la que estuvimos viendo. Desplazamiento entre tiempo. Desplazamiento en grados, tiempo en segundos. Para ello tenemos como información, ¿sí? Como información el periodo, ¿sí? Periodo 1.4 segundos. Esos 1.4 segundos son el resultado de aplicar esta fórmula, ¿no? Tiempo entre número de vueltas, 1.4 segundos. Eso quiere decir que no nos dice que sea, nada más dice que es un punto, ¿sí? Pero eso quiere decir que ese punto que se está moviendo con un movimiento circular uniforme está en 1.4 segundos una vuelta completa. O sea, inicia aquí estaba originalmente, y dio la vuelta completa en 1.4 segundos. Ese es su periodo, ¿vale? Esa es la información que tenemos, ¿sí? Ahora, la fórmula de velocidad angular nos exige desplazamiento y tiempo, ¿sí? Desplazamiento y tiempo. Desplazamiento forzosamente debe estar en grados, ¿sí? Y tiempo en segundos. Aquí no lo tenemos en grados, pero tenemos el concepto como tal, ¿sí? El concepto de periodo, recuerden que es una vuelta en 1.4 segundos, ¿sí? Una vuelta en 1.4 segundos. O sea, tenemos tiempo y en teoría tenemos desplazamiento, porque una vuelta, pues es esto, ¿sí? Es todo esto, todo lo que se desplazó de la posición inicial a la posición final, que son 360 grados. Ahí está. Una vuelta o 360 grados en 1.4 segundos. Y ya, listo. Analizando la información que tenemos, podemos llegar a los datos que nos pide la fórmula, ¿sí? Desplazamiento, el desplazamiento que nos pedía, 360 grados. Tiempo, 1.4 segundos. Y listo. Ahí está. 360 grados, 1.4 segundos. Es la información que nos estaba dando el problema, solo que en unas unidades diferentes, pero que pues solamente analizando los valores, pues llegamos rápidamente al valor, ¿no? A los 360 grados, que es el desplazamiento angular. Entonces, hacemos la división. Ustedes pueden dividir en su calculadora, no les puedo mostrar la división en la pantalla. 360 entre 1.4. Si ustedes hacen la división, les va a dar como resultado 257.14 grados sobre segundo. ¿Sí? Está. Podemos hacer la conversión a radianes también. ¿Sí? Podemos hacer la conversión a radianes. Vamos a hacer la conversión a radianes para ir agarrando práctica. Necesitamos una equivalencia entre grados y radianes, ¿sí? Necesitamos una equivalencia entre grados y radianes. ¿Qué equivalencia va a ser esa? Bueno, pues va a ser esta de acá. 180 grados es igual a pi radianes, ¿sí?
180 grados es igual a pi radianes. Esa es nuestra equivalencia. ¿Qué es lo que queremos convertir? Queremos convertir los 257.14 que acabamos de encontrar, 257 grados sobre segundo, ¿no? Los 257.14 grados sobre segundo que acabamos de encontrar, lo queremos convertir a radianes. Entonces, esta equivalencia la vamos a acomodar, ya saben, en una fracción, ¿sí? Que va a ser nuestro coeficiente de conversión, ¿sí? La vamos a acomodar en una fracción que va a ser nuestro coeficiente de conversión, pero debemos acomodarlos de tal forma que lo que queremos cancelar, pues quede, ahora sí que matemáticamente quede ya preparada para que se cancele. ¿Qué queremos quitar? Pues grados. ¿Para qué? Para quedarnos con radianes. Pues si grados está arriba, en el factor de conversión, grados debe estar abajo. ¿Para qué? Para que arriba y abajo se cancelen. Y radianes, arriba. Entonces sería pi arriba y 180 abajo. ¿Sale? Vamos a escribirlo más claro. Entonces, aquí está nuestra fracción. Arriba vamos a escribir pi. Pueden escribir el símbolo o pueden colocar directamente 3.1416 y abajo 180, ¿no? Grados. ¿Para qué? Como les anticipaba, para que grados y grados se cancelen, realizamos las operaciones. 257.14 por pi entre 180. Y el resultado nos va a dar en radianes sobre segundo. Vamos a hacer las operaciones, no solo es división. Comenzamos 257.14 por pi, o sea, por 3.1416. ¿Sí? Eso nos da 807. 807. Tal vez no me ahora y está al revés también. 807.83. ¿Sí? Y eso, al dividirlo entre 180, da 4.48. 4.48 radianes sobre segundo. Eso es la velocidad angular, W. Entonces, ahí está. Tanto en grados como en radianes ya encontramos la velocidad angular. Y lo otro que nos pide el ejercicio es velocidad tangencial. Vamos a... ¿sí? Tenemos el mismo problema, el problema número 2. ¿Cuál es la velocidad angular de un punto dotado de movimiento circular uniforme superior de 1.4 segundos? Eso ya lo encontramos. Y la siguiente pregunta, el siguiente inciso es, ¿cuál es la velocidad tangencial si el radio es de 80 centímetros? ¿Sí? Velocidad tangencial. También es una fórmula en las diapositivas del día de ayer. Aquí está. Velocidad tangencial o velocidad normal, que podríamos decirle nada más. Tiene esa fórmula 2pi radian, 2pi radianes, 2pi por radio entre tiempo. ¿Sí? 2pi por radio. No, entre tiempo. Entre tiempo, a ver, déjenme corroborar la fórmula, porque me parece que es... Bien,
Bueno, pues aquí está la fórmula ya corregida para los que se están terminando de conectar. La fórmula sí estaba bien ayer, sí era 2pi por radio entre T mayúscula, porque era periodo, ¿sí? Era periodo, no entre tiempo, ¿vale? Entonces, 2pi por radio entre periodo. 2pi por radio entre periodo. Prácticamente todos los datos pues los tenemos. Como les decía, el 2 es por fórmula, ese va de, así que de cajón. Y pues es 3.1416, es una constante universal. Radio, 80 centímetros. Y el periodo, 1.4 segundos. Ahí está. Todo eso lo vamos a ir resolviendo, ¿sí? Vamos a resolverlo uno por uno. Vamos a resolverlo de arriba primero. Multiplicamos 2 por 3.1416, que es pi, por 80. Eso nos da 502.656. Lo pueden corroborar. De abajo, pues tenemos 1.4 todavía. Hacemos la división. 502.656 entre 1.4. Y el resultado es 359.04 centímetros sobre segundo, ¿sí? Este sí es centímetros sobre segundo porque es velocidad tangencial, ¿sí? La velocidad normal que nosotros conocemos, ¿sí? No es velocidad angular. Entonces, ahí lo tenemos, centímetros sobre segundo. ¿Sí? También lo podríamos convertir a metros sobre segundo, también. Si lo hacemos así rapidito, 359.04 centímetros sobre segundo, para convertirlo a metros sobre segundo, tendríamos que dividirlo entre 100. Y eso nos da 3.59. Rapidito. 3.59 metros sobre segundo. No es necesario que se haga la conversión, pero pues ya lo puse nada más para... ¿Para convertirlo en qué, profe?